Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad que se une cada miércoles online con nosotros. Aquí estamos presentes, nos encontramos, queridos hermanos, ya listos para transmitir un programa más de charlas bíblicas desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Aquí, como todos los miércoles, queridos hermanos, los saludamos a cada uno de los que se enlazan desde distintos países para compartir un programa más. Este miércoles 2 de julio ya, quien les habla es su servidor Armando González Basaldúa y ya tenemos aquí con nosotros a... José Antonio Septién, a sus órdenes, hermanos. Es un placer saludarlos. Sean todos ustedes bienvenidos en esta noche de miércoles a este su programa Charlas Bíblicas. Queremos agradecer la presencia, la compañía siempre grata de todos ustedes. Agradecer también la ayuda que nos brindan diferentes hermanos que apoyan las labores que realizamos aquí, y agradecer también, en tercer lugar, a todos aquellos que desde sus perfiles personales retransmiten este programa. Muchísimas gracias y espero que disfruten de esta charla bíblica. Muy bien, pues agradecemos a todos ellos por su disposición, su tiempo y asistencia en estos aspectos técnicos que son tan necesarios para nosotros. El Señor les recompense. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa, donde pues el Señor ha puesto en sus corazones que tengan esa posibilidad. Mi querido hermano José Antonio, pues estamos en la parte final de Primera de Pedro, capítulo 2, hermano. Toca el día de hoy tocar este pues 5 versículos que están hacia el final de del capítulo 2 de esta primera epístola, mi querido hermano. Y pues yo creo que los abordamos o qué hacemos, hermano. Hermano, para eso fuimos puestos. Sí, ¿verdad? Muy bien, querido hermano. Bien, viene hablando el apóstol Pedro de lo que ya hemos platicado. Y bueno, voy a darle un poquito de contexto a la lectura para que enmarque bien en lo que hemos estado hablando. Yo creo que con esto podemos concluir, quizás, hermano, este capítulo 2. Bueno, el Señor nos ha puesto aquí para eso, ¿verdad? Así es, hermano. Le doy lectura, dice, sed dóciles a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey, los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos, porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones padeciendo injustamente, porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis, pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y viene la parte ahorita, hermanos, que es la que refiere a los últimos 5 versículos y dice lo siguiente, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni fue hallado en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición. Padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de las almas. Esta es la última parte, querido hermano, y pareciera ser que el apóstol está refiriéndose o haciendo referencia a algunas porciones o fracciones del Antiguo Testamento, ¿no, mi querido hermano? ¿Qué piensas tú de esta parte, mi querido hermano? ¿Qué pienso, hermano? Pues mira, fíjate que efectivamente, como dices tú, hay unos pasajes que refieren al profeta Isaías. Yo creo que todos ellos refieren en primera instancia al profeta Isaías. Y bueno, en este pasaje pues dice que para esto fuimos llamados, dice el versículo 21, fíjate qué cosa tan fuerte. Para esto, es decir, para el sufrimiento, y en particular para el sufrimiento a causa de Cristo, para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y fíjate, hermano, que aquí hay algo que en este momento me recuerda a la carta a los Corintios en el capítulo 1, que dice así, mira, este efecto, digamos, eh, cómo es que el sufrimiento en las manos de Cristo tiene frutos tan agradables y tan buenos. En el capítulo 1 y versículo 3, si me permites, quiero leer segunda a los Corintios, dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, dice, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es Por segunda medio, Corintios, ¿no, hermano? segunda de Corintios, sí, dije otra cosa. Primera. Ay, qué pena. A ver, hermano, otra vez. Segunda a los Corintios, disculpen ustedes este lapsus bíblicos. Ujú. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación, que se energiza por la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Este es un pasaje extraordinario, hermanos, que nos permite ver este efecto especial de fortalecimiento personal y de fortalecimiento de los demás hermanos que, que pueden estar pasando por diferentes pruebas de sufrimiento por causa de Cristo. Entonces dice que para esto fuisteis llamados. O sea, somos consolados. ¿Verdad? Y se pone aquí fundamentalmente en esta sección de los versículos 21 al 25, se pone como modelo a Cristo nuestro Señor, quien padeció por nosotros. Dice el versículo 21, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas y
es notable ver cómo este padecimiento que, por el que pasamos por causa de Cristo es un padecimiento, una tribulación, del cual recibimos del mismo Cristo nuestra consolación, para que así podamos consolar a los demás que están pasando por esto en la formación del cuerpo de Cristo. Esta participación en los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Noten ustedes cómo es profundamente cristológico, vamos a llamar este pasaje del 21 al 25. Cómo es que Cristo sobresale en cada uno de estos 5 versículos. Versículo 22, en otra referencia a Cristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y el versículo 25, espero que vengamos notando cómo es que Cristo el Señor es absolutamente central en cada uno de estos 5 pasajes. Dice, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido devueltos. No dice os volvisteis como la Reina Valera, porque aquí es un verbo en voz pasiva. Habéis sido devueltos al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora bien, ¿qué citas del Antiguo Testamento aparecen aquí? No cabe duda de que Pedro está trayendo podemos decir, esta meditación cristológica sobre el capítulo 53 de Isaías, el famoso cántico del siervo sufriente. Ujú. Fíjese qué cosa tan interesante. Quiero nada más distraer un poquito para que veamos este asunto del siervo sufriente y conozcan ustedes este aspecto de Isaías. También el cántico del siervo sufriente es llamado los cánticos del siervo. Son varios. En el libro de Isaías los encontramos nosotros en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, en el capítulo 52 y en el capítulo 53, que es el que toma Pedro. Y estos pasajes, estos cánticos del siervo, describen a un siervo sufriente que a través de su sacrificio va a traer redención, va a traer justicia. Y el libro de Isaías, particularmente la sección conocida como el segundo Isaías, que va de los capítulos 40 al 55, una especie como de subdivisión que han hecho algunos pensadores, algunos comentaristas, dice, contiene este segundo Isaías, que va insisto, del capítulo 40 al 55, contiene estos 4 poemas. Son poemas que hablan del siervo de Yahvé. Este siervo es una figura, podemos decir, misteriosa, que por su obediencia y por su sufrimiento se presenta como el redentor de su pueblo. Y estos 4 pasajes principales, por ejemplo, uno está en Isaías, decía, capítulo 42, versículos 1 al 4, si alguien está tomando nota, puede aprovechar. El primero va del 42, capítulo 42 de Isaías, versículo 1 al 4. Ahí se presenta al siervo
como alguien que es elegido por Dios con su espíritu, que va a traer justicia a las naciones. Luego tenemos el segundo cántico del siervo, que lo encontramos en el capítulo 49, versículos 1 al 6. Y ahí se describe al siervo como alguien llamado desde el vientre materno con una misión específica para restaurar a Israel y ser luz para las naciones. Luego, el tercer canto del siervo lo encontramos nosotros en el capítulo 50, versículos 4 al 9. Ahí se enfoca en la obediencia y en la disposición del siervo a sufrir por la causa de Dios. Y en cuarto lugar tenemos eh, este cántico que está en el libro de Isaías, capítulo 52, que va del capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Voy a repetir esto para quien está tomando nota. El cuarto cántico del siervo va de Isaías capítulo 52, versículo 13, Ujú. al capítulo 53, versículo 12. Este es el cuarto cántico del siervo. Es el más extenso, además es el más conocido. Y aquí se describe el sufrimiento y la muerte expiatoria del siervo por los pecados. Nos dirá él por los pecados de muchos. En resumen, estos cantos del siervo se encuentran, pues, insisto, en los capítulos 42, 49, 50, 52 y 53 53. de Isaías. Y Pedro se centra en este cuarto cántico del siervo en Isaías 53, que algunos lo conocen como el cántico del siervo sufriente, en particular, aunque estos cuatro, pues, se presenta también al siervo como sufriente. Pero bueno, fíjense ustedes cómo se corresponde cada uno de los versículos 22, 23, 24 y 25 de Pedro con alguna parte de Isaías 53. Por ejemplo, el versículo 22 nos dice, no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 53 y versículo 9, que dice, no Ujú, hizo violencia, ni hubo engaño en su boca. ujú. Si pasamos al versículo 23 de Pedro, dice, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición. Eso tiene que ver con Isaías 53, versículo 7, que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El versículo 24 dice, él mismo subió nuestros pecados al madero. Dice, por su herida fuisteis sanados, y esto pues lo encontramos en varios versículos, simplemente doy la cita en Isaías, en el versículo 4, el versículo 5, el versículo 11, el versículo 12 del libro de Isaías en el capítulo 53. Y el versículo 25 que dice, erais como ovejas extraviadas. Y nos dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Este pasaje de Isaías 53 es verdaderamente glorioso y espléndido. Ojalá que nos demos un tiempo para leerlo con mucho cuidado y con mucha atención. Bueno, pues Pedro aquí, al hacer estas comparaciones,
no se trata simplemente de un ejercicio, algo así como de prueba textual, sino más bien se trata de una relectura, podemos llamarla una relectura tipológica, es decir, Cristo como tipo. Interpreta la vida y la pasión de nuestro Señor Jesús como el cumplimiento del siervo sufriente de Isaías. Ahora, nos preguntamos también, bueno, ¿cómo funciona este pasaje en el contexto del capítulo 2 de Pedro? Y esto lo podemos enfocar más o menos en, en dos direcciones. Primero tenemos, pues, por supuesto, hay una unidad temática en el capítulo 2. Y así y luego también podemos enfocarlo en otra dirección, la identidad del pueblo de Dios en Cristo. Fíjense, por ejemplo, tomando esta unidad temática del capítulo 2. En los primeros 10 versículos del capítulo 2, Pedro describe a los creyentes, como ya hemos estudiado, piedras vivas, sacerdocio santo, pueblo adquirido. Y todo esto está basado en la unión que los creyentes tenemos con Cristo, que es la piedra viva, la piedra escogida por Dios. Y luego, en el capítulo 2, los otros 10 versículos, es decir, que van del versículo 11 al 20, ahí podemos ver cómo Pedro exhorta a los creyentes a vivir con buena conducta en medio del mundo. Habla de sujetarse a las autoridades y soportar injusticias por causa de Dios. Entonces, el capítulo 2, versículo 21 al 25, el que estudiamos esta noche, podemos decir que es el clímax de esta exhortación. Y es un clímax donde Cristo ocupa el primer lugar. Cristo está en el centro. Cuando nosotros sufrimos por hacer el bien, no estamos solos, sino que estamos siguiendo las huellas del siervo de Isaías, que padeció sin pecado, que cargó con nuestros pecados para salvarnos. Recordemos que participar en los sufrimientos de Cristo es algo que nos es concedido por gracia. O sea, es una bendición que nosotros participemos en los sufrimientos del Mesías. Y por ejemplo el apóstol Pablo en particular nos dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 1 versículo 29 que a nosotros se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Fíjese, se nos concedió. Es un privilegio padecer por Él. Fíjese, dice aquí que se nos concedió no solo creer en Él. O sea, si nosotros creemos en Él, es por algo que se nos concedió. La fe como don de Dios, la fe salvífica, la fe que se apropia de la palabra, de las cosas de Dios mismo. Se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, probablemente por la misma razón que el apóstol Pablo nos expresaba en su segunda carta a los Corintios, porque en medio de este sufrimiento decía, no estamos solos, es Dios el que nos consuela. Y esto para que nosotros podamos fortalecer a los hermanos que también padecen. Esto en orden a constituir a la iglesia una iglesia poderosa y robusta.
Todo esto tiene que ver con nuestro sufrimiento. O sea, el sufrimiento no es una desgracia que llega a nuestra vida, algo que tenemos que rogar a Dios con insistencia que nos sea quitado, sino algo por lo cual debemos dar gracias. Algo así como tomar la mano de Él y besarla. Tomar la mano del Señor y apretarla contra nuestro pecho. Y agradecer a Dios por todo el caudal de bendiciones que vienen a través del sufrimiento cristiano. Bueno, en primer lugar, esta es una manera, pues, decía yo, una manera de enfocarlo, decía yo, en dos direcciones. Una, viendo la unidad temática de este capítulo 2, pero también tiene que ver, otra manera de ver este pasaje, es ver a Cristo como modelo y Cristo como nuestro redentor. Fíjense ustedes, los versículos 21 al 23 nos presentan a Cristo como modelo del sufrimiento inocente. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. O sea, Cristo se nos presenta aquí, Pedro nos lo presenta como ejemplo, como modelo del sufrimiento inocente, fíjense, que dice, cómo Cristo no devolvió mal por mal, cómo no maldijo ni amenazó, cómo Él se encomendó a Dios. Esto de ver, de encomendarse a Dios lo hace, hermanos, en los días de su carne, en los días de la encarnación, en los días en que Él aparece en forma de siervo como esclavo, sumiso totalmente a su Padre. Vendrían los días después de esto en que el Señor es exaltado y toda la gloria que tenía siendo igual a Dios es algo que el Señor toma una vez más para sí mismo, algo de lo cual Él no puede despojarse, pero sí puede poner, podemos decir, en sumisión a Dios, para mostrarnos sumisión a Dios, para mostrarnos plena confianza en Dios. Y este ejemplo es esencial para los cristianos perseguidos, por ejemplo, para los esclavos cristianos que son tratados injustamente, como nos dice el versículo 18 al 20 de este capítulo 2 de Pedro, los criados sean dóciles, fíjense, los criados, con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos, porque esto merece aprobación si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padeciendo injustamente. Por eso me refiero al sufrimiento inocente. Porque dice, ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente, diría el texto griego, es gracia delante de Ujú. Dios. Luego, en segundo lugar, fíjese, Pedro nos presenta aquí a Cristo como Salvador que lleva nuestros pecados. El versículo 24 dice, Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que, habiendo muerto por los pecados, viviéramos para la justicia, y por su llaga hemos sido sanados. Fíjese bien, nos da aquí un ejemplo, no solamente nos da un ejemplo, sino que nos sana. Dice, por sus llagas fuisteis sanados. Y estamos hablando aquí, hermanos, al tocar el punto de la sanidad, estamos hablando aquí de la nueva vida, de la dirección en la vida que Dios nos provee a través del nuevo hombre, que dice
es creado en justicia y santidad de la verdad. Esto porque Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Entonces, el lenguaje de Isaías aquí no es casual. Pedro quiere mostrarnos aquí que el modelo de Cristo es posible. No es un modelo imposible, sino un modelo posible porque Él ya realizó la obra redentora por nosotros y nos ha hecho aptos. Un pasaje que le gusta mucho a mi hermano Armando: nos hizo aptos para, para poder asumir ese modelo de Cristo y vivirlo. Y también podemos ver aquí cómo Pedro nos presenta a Cristo como el pastor y como el obispo de nuestras almas, aquí en el versículo 25, que dice: éramos como ovejas extraviadas, pero ahora, pero ahora es genial, pero ahora es fundamental en todo el Nuevo Testamento, algo que también nuestro hermano Armando nos ha señalado en varias ocasiones como fundamental, porque en el nuevo pacto las cosas han venido a ser totalmente diferentes. El pero ahora hace un, es como un parteaguas entre lo que era antes, ya sea dentro del judaísmo o dentro de la vida cristiana, dentro de la vida antes de ser creyentes, y lo que ahora somos. Ahora somos devueltos al pastor y cuidador. El que fue herido es ahora el que guía, es ahora el que cuida. Y entonces aquí Pedro, digamos que cierra el círculo del extravío, del pecado, al regreso, al retorno, al ser devueltos. Y esto por medio de la gracia. Y por último, que ya he tomado demasiado tiempo, hermano, tenemos aquí, pues podemos decir, el sentido doctrinal y el sentido que los cristianos todos, que llevamos en nuestros hombros el trabajo pastoral de la iglesia. El trabajo pastoral de la iglesia no descansa en un hombre ni en dos o tres, sino está en los hombres de muchos y de muchas en las congregaciones. Cuando menos así debe de ser. Fíjense bien, podemos ver este sentido pastoral, hecha esta salvedad y doctrinal. Fíjense la función de Isaías 53 en primera de Pedro. En primer lugar, confirmar que el sufrimiento de Cristo estaba profetizado. Y el significado es que Jesús no fue vencido por el mal, sino que cumplió voluntariamente la escritura. Luego, en Isaías 53, el Señor provee un modelo para la mansedumbre cristiana. Y en un mundo injusto como es el nuestro, el sufrimiento no es sin sentido. Podemos decir que este sufrimiento tiene un valor redentor cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús. También esta función de Isaías 53 en primera de Pedro nos enseña que la cruz no es solo ejemplo, sino que también es expiación. Es decir, el significado es: Cristo llevó nuestros pecados, no solo enseñó cómo sufrir, sino que nos redimió al hacerlo. Y en último, Él es consolar a los creyentes perseguidos. Esta es la función de Isaías 53 en primera de Pedro también: consolar a los creyentes perseguidos.
Y el significado es que nuestro Señor Jesús también sufrió, pero ahora reina. Y reina como pastor. Y reina como cuidador, que es creo yo, la traducción correcta de episcopos. No tanto obispo ni, no, como cuidador de sus ovejas. Entonces, para terminar, en esta sección que estamos viendo del 21 al 25, Pedro nos enseña que sufrir no es una anomalía, sino que es parte del camino cristiano, Es una desgracia. no es una desgracia. Y nosotros no respondemos con maldad al mal, sino con confianza en el juicio de Dios, a quien hemos nosotros encomendado nuestra vida completa. Y nuestra vida está escondida en Él. También Pedro nos enseña aquí que el sufrimiento tiene sentido cuando está unido a esta, a esta, a esta, a esta obra salvífica, podemos decir, está unido a la cruz de Cristo. Y también que Cristo no solo es ejemplo, Él es redentor y nos capacita, Él nos hace aptos para vivir en la justicia, el nuevo hombre que es creado en justicia. Y por último, nuestra identidad, pues es una identidad nueva que recibimos nosotros a partir del nuevo nacimiento. Ya no estamos nosotros descarriados, ahora somos guiados, somos pastoreados por Él. Entonces, hermanos, finalmente estos versículos 21 al 25 son decía muy al comienzo que son una meditación cristológica, yo diría profundamente cristológica, que conecta la experiencia cristiana con la obra salvadora de Cristo, basada en Isaías 53. Entonces, Pedro quiere que los creyentes vean su propio sufrimiento no como un abandono de parte de Dios, sino como una participación en las pisadas de Cristo, en las huellas de Cristo, que ya llevó sus pecados, ya llevó nuestros pecados y nos ha hecho un pueblo santo nuevo para Él. Pues esto, hermano, discúlpame tú que he tomado tanto tiempo, pero esto es lo que significa para mí este pasaje de segunda de Pedro, los últimos 5 versículos, hermano. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo has Pues, visto tú este pasaje? pues evidentemente ya no hay mucho que decir, hermano, con todo lo que has expresado. Creo que, eh, veo yo, hermano, una fuerte conexión, así como tú lo dices, una fuerte conexión entre lo que Pedro, este, expresa o nos va relatando en esta segunda carta con respecto a Isaías, como bien dices tú, la gran mayoría de las referencias están puestas ahí en Isaías. Esto, bueno, como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, tiene implicaciones muy importantes. En primer lugar, lo que Pedro está diciendo es que pues lo que Isaías escribió era acerca del Señor Jesús. Y esto es muy importante porque los judíos, la institución judía, no cree que esté puesto en Jesús. O sea, que ellos creen que está puesto en Israel, no en el Señor Jesús. Ujú, exacto. Evidentemente hay una desviación y un resto de méritos para que ellos piensen que estos textos apuntan hacia Israel y no hacia el Señor Jesús. Pero sin embargo, Pedro se encarga de aclararlo. No es Israel, es el Señor Jesús.
porque dice, porque para esto fuisteis llamados. Es decir, el llamamiento que es reiterativo Pedro en este sentido, porque en varias expresiones lleva el sentido a esto, ¿no? Es decir, para esto fue el propósito, o para esto fuisteis llamados. Y a él no, a él sí no se le olvida y no se le pasa hacer la referencia a Cristo. Dice, pues también Cristo padeció por vosotros. Y trae a colación los versículos previos, el contexto, trae el contexto previo, lo trae a colación y lo aterriza en el Señor Jesús, lo aterriza en el Cristo. Y si te fijas, no dice Jesucristo, dice en Cristo. Y eso también tiene una significancia importante, Hmm, que lo que está diciendo, hermano, es que lo que dijo Isaías es del Cristo, hmm. no de Israel. Al estar haciendo referencia a lo que dijo Isaías es con respecto al Cristo, tiene varias implicaciones. Una implicación es el hecho de que Pedro con estas declaraciones le está dando validez y autoridad a las escrituras, hermano. Por eso más adelante dice, tenemos las antiguas escrituras, las más confiables. Aunque ciertamente él en su misma carta lo dice con mucha, pues, con mucha autoridad, ¿no? Es decir, puntualmente lo establece, dice, eh, le da, dice el versículo 19, dice el versículo 19 del capítulo 1 de la segunda carta, que bueno, ya en su momento lo veremos, pero sí quisiera hacer referencia a él, porque dice lo siguiente, tenemos también la palabra profética, tenemos también la palabra profética, más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice, sabiendo esto primero, fíjate hermano, primero, en primer lugar, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia. Es decir, no fueron creadas pensando en el autor mismo de la Escritura. Dice, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, esta profecía de la cual Pedro hace referencia con ciertos pasajes del 21 al 25, hermano, apunta a lo que acabamos de leer. Esto, y dicho de otra forma, esto que dijeron los profetas o el profeta Isaías fue dado por Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Y es palabra autorizada, por lo cual Pedro se toma toda la libertad para citarla. Entonces, ese vínculo tan preciso, hermano, entre la palabra profética dada por Dios y la confirmación apostólica le da una autoridad total al Escrito. Es decir, aquí es donde se centra la autoridad. Quien está validando realmente el Antiguo Testamento es la palabra profética citada por los apóstoles. Porque evidentemente, cuando la institución judía, mira, si la institución judía no creyó en Cristo, tampoco creyó en los apóstoles.
Entonces, la institución judía, al tomar la profecía, le da el sentido que a ellos les conviene. Y el sentido que a ellos les conviene es, este no es Cristo, esto es Israel. Exacto. ¿Estás de acuerdo, hermano? Por supuesto. Esto no es Cristo, pero, pero Pedro, pero Pedro le da el detalle. Pedro no vacila en ese sentido, le da el justo punto y el justo mensaje apostólico. Dice, porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo Ujú. padeció por vosotros, haciendo referencia a lo que venías hablando, al padecimiento que pusiste ahí. Evidentemente, esto también es muy contextual, hermano. Esto es muy contextual porque pues estaban sufriendo persecución y estaban sufriendo un montón de atrocidades, ¿sí? Y él pues les dice, miren, Cristo también padeció, así que es un consuelo, ¿sí? El que ustedes también lo tengan. No es, como decías tú, no es una desgracia, evidentemente, porque dice, como Cristo padeció, él también nos dejó ejemplo para que el pueblo siga sus pisadas. Y viene empezando a puntualizar aspectos importantes del sufrimiento de Cristo que al día de hoy nosotros tenemos muy bien identificados, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, es decir, no hubo mentira nunca en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Entonces, en este sentido, querido hermano, hay un vínculo muy importante porque tenemos una validación absoluta y el lugar predominante de las escrituras aquí. Y yo quisiera citar, hermano, brevemente antes de que nos acabe el tiempo, porque bien ya citaste Isaías 53, Isaías 43, Isaías 42, viene ahí de alguna manera, pero en el versículo 24, hermano, donde dice, Él mismo sirvió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. Esto, hermano, esto es salvación pura, hermano. Esta es la doctrina pura de la salvación. Para que viviéramos para la justicia. Por su gracia fuisteis sanados. Y el texto que algunos hacen como referencia es el texto que teníamos en Isaías 53:4, versículo 4 del capítulo 53 de Isaías. Si yo leo este texto de la, de la Biblia textual 4, estamos hablando de texto masorético. ¿Estás de acuerdo, hermano? Por supuesto. Bien. El texto hebreo masorético. El texto hebreo masorético. Bien. El texto hebreo masorético dice, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. Y dice, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Esto en realidad causa conflicto, hermano, ¿eh? Causa conflicto principalmente la última expresión, donde dice que Cristo fue humillado por Dios. Si es que estamos pensando que el texto es cristocéntrico. Es verdad que Él mismo, o sea, Cristo, llevó nuestras debilidades. Ya Pedro lo apuntó arriba. Y cargó las enfermedades. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Dios. Eso dice el texto masorético. Pero la 70 de Natalio Fernández
La Septuaginta griega. La Septuaginta griega, la traducción al español de Natalio Fernández, fíjate cómo dice, este, o sea, este Cristo, lleva nuestros pecados y sufre por nosotros. Y nosotros pensábamos que estaba en apuros, atribulado y maltratado. Hmm, es otra cosa. Mira, hermano, punto número 1, no dice que cargó las enfermedades. Y esto yo lo he oído en innumerables ocasiones en las congregaciones. Hermanos, no se preocupen porque Cristo llevó nuestras enfermedades. Si en realidad las llevó, no se pueden basar en este texto. Es decir, eso no viene. Y tampoco dice que fue humillado por Elohim. Si nosotros vamos una versión muy textual, la de Guillermo Hünemann, también la Septuaginta, la 70 de Guillermo Hünemann, que la hizo más o menos a principios de los años 900, 908, por ahí. Dice Guillermo Hünemann, fíjate cómo coincide con Natalio, nuestros pecados lleva Hmm, y de nosotros duélese. Natalio dice, y sufre por nosotros. Y nosotros pensábamos que él estaba en trabajo y en plaga y en maltratamiento, pero no dice que fue humillado por Elohim. Y bueno, evidentemente creo yo que esta es una percepción judía, no cristiana, hermano. por supuesto. Si nosotros vamos, mira, te voy a leer, por ejemplo, aquí en el 24, en Isaías, el texto que estoy leyendo, que es propiamente Isaías 53:4, ¿sí? Le voy a dar lectura a otras versiones de Isaías 53:4. Mira, Ujú. todas del texto masorético, hermano, todas. Isaías 53:4, lo acabamos de leer. Dice, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. La nueva traducción viviente, ahí te va, hermano. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, Qué barbaridad. un castigo por sus propios pecados. Eso dice, Eso dice, por sus propios por pecados. sus propios pecados. Te voy a leer la nueva versión internacional. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, expresión que no viene, y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y son textos de referencia importantísimos, como tú lo venías citando en toda tu presentación, hermano. La Reina Valera 60. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Bueno, ya apunté que eso no viene en el texto de la 70. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Evidentemente, hermano, todas apuntan en ese sentido. Cuando yo pudiera citar solamente dos textos, de ahí mismo, de todo este contexto de Isaías, por ejemplo, un texto que tú citaste, que citaste y leíste, dice el 53, el 52:13, dice, he aquí, mi siervo hará fructificar. Evidentemente, dice, y por ello será exaltado y glorificado
en gran manera, no humillado por Elohim. Claro. Dice, mi siervo hará fructificar y por ello será exaltado y glorificado en gran manera. Eso dice Isaías 53, pero vean a uno de los autores que tiene el mayor número de citas acerca de las 70, que es el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y viene una palabra que tú usaste mucho, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. No vemos absolutamente ningún contexto en el cual diga que es humillado por Elohim o por Dios. Es decir, yo creo que este sentido, hermano, en ese sentido vemos efectivamente que la institución judía pensaba de que esto era Israel y no el Cristo. Exacto. Y al pensar que era el Israel y no el Cristo, entonces hacen este tipo de señalamientos. Y si Claro. es el Cristo, hermano, entonces peor tantito. Si es el Cristo, entonces peor tantito, porque es evidente que no creyeron en él. Y como no creyeron en él, entonces lo expresa su texto claramente. Si evidentemente hay una desviación de la atención del Mesías y de la atención gentil en el texto masorético, bueno, aquí, hermano, está más claro que nada. Y mira, que es un texto que no había yo ni revisado, ni pensado, bueno, ni siquiera sabía que existía así, hermano. Hmm. Al momento de estar revisando toda esta presentación, vemos, ¿sabes qué? Evidentemente la institución judía apuntaba hacia otro lado. Si es el Cristo humillado por Dios, y como dice, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Lo cual le pasó a Israel muchas veces, ¿eh? Muchas. Entonces, hermano, Porque fíjate que es muy cierto eso, hermano. Hasta la fecha, la interpretación que los judíos le dan a Isaías 53 es que se está refiriendo a Israel. Esto es pero clarísimo. Y por supuesto, estas invenciones y añadidos que seguramente no estaban en el texto hebreo del que se tradujo la Septuaginta, es decir, el texto hebreo de Esdras, ahí no venía eso, ni humillado, ni por su llaga, ni por su, porque hay un pasaje un poquito más adelante en Isaías, que es el que cita Pedro aquí. Pero esta sanidad no es una sanidad de enfermedades, ellos le tienen que poner arriba enfermedades. Pero esta sanidad es una sanidad interior, es una claro, sanidad espiritual, hermano. así es. Porque además Pedro así lo cita, ¿no? Así lo cita Pedro. O sea, Pedro le da el justo valor, la justa interpretación a esto. Pedro lo dice con toda claridad, cuando dice, bueno, aquí lo tengo Pedro le da la justa interpretación de una sanidad interior, eh, cuando habla, como yo te decía, propiamente del aspecto de la salvación, ¿no? Viviéramos para la justicia. Exacto. Y luego mira hacia el Ahí, final, como ahí. tú le dices, pero ahora, es decir, a partir de este momento. Es decir, pero ahora, hermano, es un énfasis importante. Te voy a decir por qué.
En el momento en que Pedro lo cita, pero ahora en el versículo 25 dice, ya hice referencias al Antiguo Testamento. Ya apunté hacia Isaías, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Entonces, pues es un punto importante con respecto a esto que les presentamos, ¿no, mi querido? Así es, mi querido hermano. Pues bueno, esto es lo que yo quería comentar acerca de esta porción, hermano. Entonces, espero haber sido claro. Y bueno, sin más, hermano, hemos terminado. Damos por terminada la charla bíblica de este 2 de julio y bueno, pasaremos a leer a nuestros hermanos. ¿Te parece, mi hermano? ¿Cómo no, hermano? Entonces, andiamo, mi hermano, andiamo. Dice Paco Jiménez. Buenas noches, hermanos. Gracias. Justificado desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo rompecostillas para el equipo, don Jesús Lozada y todos los que están viendo el programa en este día, miércoles 2 de julio, mes de la patria. Seguramente que allá en Perú es mes de la patria, ¿verdad? Sí, posible. Adelante, hermano. Dice la hermana Emma Castillo, dice un fraternal saludo y bendiciones, noche de estudio, amados hermanos y maestros, presente y con mucha gratitud en mi corazón, dice la hermana Emma Castillo. Y luego, hay unos Eh, muy cortitos, ¿verdad? Sí, parece ser que no hubo realmente mensaje ahí, tres de Paco Jiménez, pero Juan Pérez nos saluda con bendiciones. Nuestro querido Juanito Pérez. Dice nuestro hermano David Saavedra, queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor les acompañe siempre y les bendiga abundantemente por su generosidad y conocimiento. Les escribo porque estoy buscando un buen diccionario griego bíblico y me gustaría pedirles su sugerencia. ¿Hay alguno que les haya sido particularmente útil en sus estudios? Muchas gracias y de antemano muchas gracias de antemano por su ayuda. Esta es una pregunta para ti, querido hermano José Antonio. Bueno, hermano, pero tú también tienes por ahí tus recomendaciones, mi muy querido hermano. Bueno, mira, a nuestro querido hermano Daniel. Hermano, son varios los diccionarios. Eh, no sé si mi hermano Daniel tenga alguna, pues, si pueda leer en inglés, porque en inglés es donde están en este momento los muchos buenos ¿O qué tipo de diccionarios. diccionario? No, no, ¿qué tipo de ¿Qué diccionario? tipo de También diccionario es también? importante porque está el de Amador, Ese es un diccionario nomás, ¿verdad? está el de Amador, pero está en español, Ah, es que es un diccionario griego bíblico. griego bíblico. Exacto. O sea, el asunto es preguntar qué tipo de diccionario, porque está el de Amador. Si me tienen tantita paciencia, hermano, se lo muestro al A hermano. ver, no sé si esté al derecho o al revés. Ahorita vemos, hermano. Aquí yo tengo. ¿Está al revés? Está al Ah, revés. a ver, también está al revés. A ver, ahorita lo volteamos. Diccionario del griego bíblico. A Ahí ver, va. ¿cómo le haces para voltearlo? Hay una en granito ahí, Arriba de mí. ¿Y qué haces? le das un clic. Híjole, no sé si se está viendo Ah, bien. sí.
Bueno, Ya. hermano Daniel, este se llama Diccionario del Griego Ahí Bíblico. está, mira. A ver, entonces tú síguelo presente. ¿Cómo le hiciste? Luego, ahí luego me dices para no Sí. distraer ahorita. Diccionario del griego bíblico. Está en español. Es de Amador Ángel García Santos. Es de bastante buen volumen, hermano. Mira. Y contempla tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento Exacto, griego. exacto. Quizá el de esta señora El otro es el de este, se llama Inmaculada Delgado Jara. también ese está en español, que es este es el de Inmaculada. Este es. También, mira, sí, está más chirres. Los dos Ese, libros, hermano Daniel, son de editorial Verbo Divino. Este que nos está mostrando el hermano, ey, el de Delgado Jara, ujú, Inmaculada Delgado Jara, Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento. ujú. Hay otro tipo de, bueno, que no sé si sea diccionario, no, no creo. Ah, bueno, mira, no sé si tengas ahí el de Valls, que ese es otro Sí, tipo de diccionario, hermano Daniel. sí lo tengo, pero es en A dos ver que tomos, lo vean hermano, en dos tomos. y está kilométrico. Son dos tomos, diccionario exegético Bueno, del Nuevo es que hay Testamento. este, si quieres volverlo a presentar, hermano, Pero a ver si mi hermano lo puede leer. Diccionario, está al revés. Diccionario exegético del Nuevo del Nuevo Testamento. Testamento. Este va de la letra alfa a la letra K. Este es como tipo, no es un diccionario como este o el otro, sino que es otro tipo de Muy, muy, muy exhaustivo. muy exhaustivo. Es una compilación. El autor, los Está en dos, compiladores son está en dos volúmenes. Valls y Vals. Schneider. ¿Y sabes qué Este le es convendría, hermano? editorial, sígueme. ¿Cuál, hermano? Le convendría el resumen del Kittel. Ah, ¿cómo no? ¿Sí lo tienes ahí? Sí, tú también lo debes de tener más Yo fácil que también yo. lo tengo, pero a ver. El resumen del Kittel, hermano. Sí, ¿Verdad? sí. Este es también muy bueno. ¿Ya lo tienes? Ah, es ese. Este es diccionario teológico y va por palabras como el anterior, el de la pasta blanca. Ujú. Diccionario teológico. El autor es Kittel Kittel. Y la otra ese le conviene mucho porque y la la, editorial o- es Editorial Desafío. ujú, la obra original son 10 volúmenes, hermano. Es el que tiene mi hermano atrás de él, Aquí, mira, como ese moradito. moradito. Este, Son 10 volúmenes y viene sintetizado aquí en uno y en español. y en español, porque el otro está en inglés. Ujú. Pues ya con eso tiene mi No, pues hermano sí. Daniel para entretenerse un buen Sí, para rato. darse vuelo, hermano. Yo el de Amador lo hiper usé, hermano. La tengo hiper usado, hermano. Consulté más de 5,000 palabras, hermano. Ujú. Sí, consulté más de 5,000 palabras. Lo tengo súper usado, pero pues vale y además es económico, ¿eh? Porque los de Vals deben de estar un poco caros. Son 2 volúmenes. O sea, este es el de Este Vals. de Vals. Editorial Sígueme, Ujú. este. Sí, son, Yo lo compré hace muchos años, fácil unos 20 años y me costó muy caro, muy caro. Pero bueno, nos escribe, estimados hermanos, muchas gracias por todos los diccionarios
sugeridos. Si vuelve a checar usted el video, hermano, ahí los va a volver a poder con calma tomar nota. El de son útiles, a veces son muy útiles, por ejemplo, el de Inmaculada, pues es chiquito y rápido, consulta uno las cosas, ¿verdad? El de Inmaculada Delgado. Pero bueno, muy bien. Nos escribe nuestra hermana también, Dayana, si quieres leerlo, hermano. Sí, como no. Nuestra hermana Dayana, lista, muy lista, De habrá que saber. decir, de Saavedra, dice en el pasaje de Primera de Pedro 2, 19, 20, la frase, porque esto es gracia, en lugar de es aprobado, Ujú. es como dice ahí, ¿verdad? Esto es gracia, para mí ha cobrado una profundidad impactante ahora que la miro desde la perspectiva del griego original. Dice nuestra hermana, Pedro está hablando de soportar penalidades injustamente y al decir, porque esto es gracia, puedo entender que no se refiere simplemente a que Dios nos da la capacidad de soportar. Va más allá. El sufrimiento mismo, cuando se soporta con paciencia por causa de la conciencia ante Dios, es un don, un favor divino, una manifestación de la bondad de Dios en nuestra vida. Es una oportunidad para que el carácter de Cristo se forme en nosotros y para que nuestra fe sea probada y purificada. Es en este contexto, ahora puedo entender que el sufrimiento se convierte en un medio a través del cual la gracia de Dios se hace visible y opera. Estoy realmente conmovida. Esto me lleva directamente a pensar en la experiencia del apóstol Pablo y su aguijón en la carne, 2 Corintios 12, 7 al 10. Efectivamente, hermana, así es. Y voy a pasar a leer el versículo que cita nuestra hermana para que lo vean ustedes. Capítulo 12, versículos 7 al 10. Aún con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, a fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí y me ha dicho, mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué pasaje tan absolutamente glorioso y magnífico. Amén. Y engarza perfectamente aquí con lo que la hermana nos comenta. Dice, Pablo clamó al Señor 3 veces para que le fuera quitado, lo comenta ella aquí, y la respuesta divina fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí vemos la gracia de Dios en acción de una manera que desafía nuestra lógica humana. No solo la fortaleza para soportar el aguijón es gracia, sino que el aguijón mismo, el sufrimiento, la debilidad, es presentado como parte de esa gracia suficiente. No, es increíble eso, hermano. A veces creo que no, no es propiamente dimensionada. No es propiamente dimensionado lo que Dios hizo por nosotros, Sí, hermano. hermano, sí, Es decir, realmente la salvación, hermano, basada obviamente en Efesios 2, capítulo, sí, porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, ese es el gran milagro. Lo hemos insistido en innumerables veces. El gran milagro consiste en haber pasado de muerte a vida por gracia. Y a veces le pedimos a veces a cosas a Dios como Pablo lo hacía, pero Pablo lo hacía por el asunto físico que tenía y el Señor le dice, Pedro, tú eres Pablo eres
el gran predicador de esto, que eso te baste nada más. Es increíble, absolutamente increíble. Gracias, hermana. Muchas gracias. Nuestra hermana dice, perdón por extenderme, he sido grandemente edificada. Hermana, no tiene nada de qué pedir perdón, sobre todo por este magnífico comentario que hace usted aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, nos dice que el Señor nos bendiga siempre y agradecer por la gran labor que hacen. Hermana, pues Lo que sea gracias recibimos, solideo gloria. la gracia damos, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Nuestro hermano Daniel, estimados hermanos, muchas gracias por todos los diccionarios sugeridos. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a pasar a saludar a nuestros queridos. Creo que son todos, ¿verdad, hermano? Perdón. Sí, Sí, creo que son son todos. todos. Vamos a pasar a saludar a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji, un me gusta o me encanta. Y bueno, nuestro querido hermano Juan Pérez, un abrazo. Nuestra hermana Beatriz Garacino, siempre presente. Un abrazo, querida hermana. Dani G. Vicente también, todos muy asiduos. Nayit Alexander Acosta, un saludo. Fabián Lizana igualmente y a nuestra querida hermana Emma Castillo les mandamos a todos un fuerte abrazo. Y por aquí se agrega nuestro querido hermano Roberto Magardi de La Plata, Argentina. Pues bueno, sin más por el momento, quedamos de ustedes. Damos por concluida la transmisión de esta charla bíblica del día 2 de julio del 2025. Reciban un fuerte saludo, mi querido hermano José Antonio Septién, y Armando González. que el Un Señor les abrazo. bendiga ricamente todo lo que falta de esta semana. Que Dios los guarde, hermanos.